Las sectas de la actualidad son grupos transnacionales que se mueven en el mundo de la empresa, la salud y la política. Miguel Perlado, Captados 2020. A lo largo de la historia, las sectas han cambiado de rostro, de discurso y de método. Ya no siempre se presentan bajo el símbolo de una religión, a veces usan trajes, palabras motivadoras y un vaso de batido proteico como estandarte. Hoy quiero hablarte de un caso que, cuanto más lo estudié, más me obligó a replantear lo que entendemos por fe, manipulación y poder. Porque detrás del logotipo verde y blanco de una empresa que se autodenomina líder mundial en nutrición, descubrí la estructura y las dinámicas de un culto moderno. Estoy hablando de Herbalife Nutrition Company. Herbalife nació en Los Ángeles en 1980, de la mano de un joven llamado Mark Hughes, un vendedor carismático, sin estudios universitarios, que prometía cambiar el mundo ayudando a las personas a bajar de peso. Su historia parece inspiradora, un muchacho humilde, con un sueño y una fórmula mágica, pero al analizar con detenimiento su discurso y la estructura de su compañía, lo que encontré no fue un simple modelo de negocios, sino una maquinaria ideológica y de subordinación cuidadosamente diseñada. Desde su origen, Herbalife se presentó como un movimiento de bienestar y éxito personal, pero en su base, la lógica era idéntica a la de un esquema piramidal. Entiéndase por esquema piramidal a un sistema fraudulento para generar ingresos mediante la captación de un número cada vez mayor de inversores. Así es definido este término por la fiscal general de New York, Leticia James. A grandes rasgos, el funcionamiento de este modelo de negocios se basa en que los de arriba ganan gracias al esfuerzo y la ilusión de los de abajo. Miles de distribuidores reclutan a otros distribuidores, que a su vez reclutan a más. Una pirámide humana sostenida por esperanza y retórica de superación. Lo inquietante es que este tipo de estructuras no solo buscan tu dinero, también buscan tu mente, y eso es lo que la acerca peligrosamente al funcionamiento de una secta. Según el psicólogo experto en sectas Miguel Perlado, la mecánica interna de Herbalife no difiere mucho de la de las sectas. Traigo a colación la opinión que este autor compartió acerca de Herbalife cuando fue entrevistado por el medio de noticias ABC de España en el año 2016. En esta entrevista menciona que la empresa en cuestión maneja un sistema de atracción de personas constante y persistente, además de una presión enorme a continuar dentro de la compañía, un alto tono emocional, y cierra su comentario argumentando que en esta última se genera un sentimiento de grupo que puede llegar a ser endogámico. Al estudiar el fenómeno desde una perspectiva sociológica y psicológica, encontré patrones que se repiten: un líder carismático, una doctrina de salvación, en este caso la salud y la prosperidad económica, y una comunidad cerrada que refuerza la creencia colectiva. Mark Hughes no era un nutricionista, era un orador que vendía promesas de salud, belleza y éxito financiero, envueltas en un polvo sabor vainilla. Y la gente creyó, porque cuando la desesperanza golpea, la fe, aunque sea en un batido, puede parecer una tabla de salvación. Las personas necesitan continuamente algo en que creer, algo a lo que puedan aferrarse, un suelo firme donde puedan sostenerse cuando sean golpeados brusca e incesantemente por las crueles e imparciales corrientes de una realidad desalentadora, la cual con frecuencia suele ser decepcionante. Trust me, I can tell you with absolute sincerity, the wildest dreams you've ever thought of can come true in Herbalife. Herbalife se expandió rápidamente. Su discurso llegó a más de 90 países y a millones de hogares. En América Latina, su mensaje resonó con fuerza entre los jóvenes desempleados, los migrantes y quienes buscaban una oportunidad. La empresa les ofrecía una narrativa simple: con esfuerzo, disciplina y nuestros productos, puedes cambiar tu destino. Pero ese mensaje tenía un reverso inquietante. El éxito dependía no solo de vender, sino de reclutar nuevos creyentes. Como en toda doctrina cerrada, el culto debía ser compartido, multiplicado y reproducido. En los eventos corporativos, que se parecen más a ceremonias religiosas que a conferencias de negocios, los oradores suben al escenario exaltados, invocando la palabra familia una y otra vez. Allí, bajo las luces brillantes y música triunfal, el público es bombardeado con historias de redención, personas que supuestamente lo perdieron todo, pero renacieron gracias a Herbalife. I've lost 32 pounds. I can't believe I'm losing weight.
7 months, I've lost 208 pounds. It's been so exciting. I've lost 228 pounds. Ladies and gentlemen, Norman Dignard. Before Herbalife, I only dreamed of being thin. I only dreamed of it. Thanks to Herbalife, I'm thin. Escuchar esos discursos produce una sensación de euforia colectiva. No hay lugar para la duda. El ambiente está cuidadosamente diseñado para que la crítica se perciba como una traición. Y así, poco a poco, el pensamiento individual se disuelve en el pensamiento colectivo. Mientras más leía sobre el tema, más comprendía que Herbalife no solo vende suplementos, vende una cosmovisión. La idea de que el éxito material y la salud perfecta son la recompensa de los elegidos, de quienes creen lo suficiente, trabajan lo suficiente, se esfuerzan lo suficiente. Es lo que algunos teólogos y sociólogos llaman la teología de la prosperidad, una fe moderna que promete bienestar material como signo de virtud moral. Si prosperas es porque creíste, si fracasas es porque dudaste. Y en esa lógica se esconde una de las formas más sofisticadas de manipulación psicológica, porque cuando el fracaso ocurre, y ocurre casi siempre, la culpa no recae en la empresa, sino en el individuo. El adicto termina justificando su propia explotación, convencido de que no se esforzó lo suficiente. En mi investigación descubrí testimonios de antiguos miembros que describen lo mismo: reuniones constantes, bombardeos de mensajes positivos, exigencias de dedicación total y un discurso que mezcla nutrición, espiritualidad y autoayuda. En estas charlas se valen de figuras exitosas y exponentes de distintas áreas del desarrollo profesional, como Cristiano Ronaldo, que consumen sus productos para de alguna forma retorcida decirte que puedes encontrar el éxito y la realización personal en el interior de un envase con polvos sintetizados en un laboratorio. Se crea una atmósfera de pertenencia, un grupo que te abraza, te motiva y te promete que nunca más estarás solo. Pero esa sensación de comunidad tiene un precio: la dependencia emocional. Muchos miembros terminan perdiendo amistades, parejas, incluso sus trabajos, absorbidos por el sistema de ventas y los eventos de la empresa. Y no es casualidad, porque el control en estos entornos no se impone con violencia, sino con afecto, admiración y miedo al rechazo. La lealtad se convierte en virtud y la crítica en pecado. Mientras analizaba el caso, decidí mirar más de cerca al hombre detrás del mito, Mary Hughes. Su biografía revela una historia trágica. Una infancia marcada por la enfermedad y la muerte de su madre, una mujer que intentó perder peso usando pastillas adelgazantes, hasta morir por sobredosis. El joven Hughes creció rodeado de drogas, abandono y promesas de curación rápida. Y años después convirtió esa herida en su cruzada personal: vender una cura para el sufrimiento humano, una fórmula para sentirse bien. Pero esa cruzada tenía un componente mesiánico. Hughes se veía a sí mismo como un salvador, un hombre destinado a rescatar al mundo de la obesidad y la mediocridad. Esa convicción le dio carisma, pero también lo volvió peligroso, porque los líderes que creen tener una misión divina suelen confundir la salvación con el control. Con el tiempo, la figura de Hughes adquirió tintes religiosos. Sus palabras eran citadas, sus logros venerados, y cuando murió en el año 2000 por una sobredosis de alcohol y antidepresivos, su imagen quedó inmortalizada en el imaginario colectivo como la del mártir del bienestar, el profeta caído que había dado su vida por una causa. Pero Herbalife no murió con él. Su sucesor, Michael O. Johnson, llevó la compañía a nuevos niveles de expansión. Los batidos se vendían en gimnasios, redes sociales, ferias y hasta en grupos de WhatsApp. Los nuevos coaches predicaban el mismo evangelio de la superación, pero con estética digital. Y así el culto se adaptó a los tiempos modernos. Lo que más me impactó al estudiar estos grupos es su capacidad para leer el contexto social y adaptarse. En épocas de crisis económica ofrecen oportunidades de negocio. En momentos de inseguridad emocional prometen pertenencia. Y en una sociedad obsesionada con la imagen, venden el ideal de un cuerpo sano y exitoso. Su éxito no se basa en la ciencia ni en la nutrición, sino en el dominio de los símbolos: éxito, salud, juventud, comunidad, conceptos universales que se vuelven instrumentos de manipulación. Algunos podrían pensar que exagero al llamar Herbalife un nuevo movimiento religioso, pero cuando observamos su estructura, con líderes carismáticos, rituales de grupo, dogmas inquebrantables y castigos simbólicos para los disidentes, la comparación se vuelve inevitable.
Los miembros no solo venden productos, su vida entera gira en torno a la empresa. Por ende, todo lo que le suceda a esta lo afecta no solo en el aspecto financiero, sino que también a nivel emocional y espiritual. Usan diariamente la mercadería proporcionada por esta última, que consiste a grandes rasgos en objetos varios como pines, remeras, mochilas y bolsas, shakers, entre otros. Predican un credo, uno que promete salvación, pero exige obediencia, y esa obediencia se mantiene mediante un ciclo de culpa y recompensa, de promesas incumplidas y discursos redentores. Lo más inquietante es que muchos adeptos terminan dañando su propia salud física. Los productos de la empresa han sido asociados con casos de hepatotoxicidad y daño renal, pero dentro del grupo esas advertencias se interpretan como ataques externos, como persecuciones de enemigos que no comprenden la misión. La narrativa de nosotros contra ellos es fundamental para sostener la fe, porque cuando todo el mundo parece estar en tu contra, la pertenencia al grupo se vuelve aún más valiosa. Mientras avanzaba en mi análisis, comprendí que el caso de Herbalife es más que un fenómeno empresarial, es un reflejo de nuestra sociedad contemporánea, una sociedad que ha reemplazado los templos por auditorios, los sacerdotes por influencers y la salvación espiritual por el éxito económico. Las nuevas sectas ya no predican en nombre de dioses, sino en nombre del bienestar, la productividad y la autosuperación, y ese cambio de paradigma las hace aún más peligrosas, porque se camuflan bajo discursos socialmente aceptados. Herbalife no pide fe en un dogma religioso, pide fe en el sistema, en el esfuerzo, en el emprendimiento, y esa fe, en apariencia racional, puede ser igual de ciega que cualquier fanatismo. Después de examinar testimonios, documentos legales y estudios psicológicos, llega a una conclusión inevitable. Herbalife puede considerarse un nuevo movimiento religioso, de carácter empresarial, donde la mercancía se convierte en un símbolo sagrado, el fundador en profeta, y el éxito personal en promesa de salvación. Lo que comenzó como una empresa de nutrición terminó siendo un fenómeno de control social y psicológico que se aprovecha de lo que hace más vulnerable al ser humano, a ser en primera instancia seducido y en segunda captado por este tipo de grupos empresariales, con tintes sectarios. Y no estoy hablando de otra cosa, sino de las necesidades básicas de un individuo, las cuales el autor Abraham Maslow ordena de forma ascendente en una figura curiosamente también piramidal, en donde aparecen las necesidades fisiológicas como base de la pirámide. En el primer escalón se posicionan las necesidades de protección, en el tercero la necesidad social, en el cuarto la necesidad de privilegio o reconocimiento, o como personalmente prefiero nombrarla, el deseo de ser importante. Y en la cúspide de esta pirámide se encuentra el deseo de autorrealización, o como describen con mayor precisión algunos autores, el deseo de ser amado. Frente a esto, la única defensa real es la educación crítica, aprender a identificar los discursos manipuladores, las promesas fáciles, las estructuras de poder disfrazadas de comunidad. Necesitamos enseñar que la salud no se vende en polvo, que la prosperidad no se multiplica en pirámides y que la fe, cualquiera sea su forma, debe tener límites cuando amenaza la libertad y la razón. Hoy, cuando veo los anuncios de Herbalife, las sonrisas perfectas y los cuerpos esculpidos en carteles luminosos, ya no puedo evitar pensar en lo que hay detrás. Personas agotadas, endeudadas, frustradas, pero aún convencidas de que el éxito está al alcance de la mano, si tan solo creen un poco más. Y esa es la paradoja más cruel, la promesa de libertad, que se convierte en una nueva forma de esclavitud. Y quizá, en el fondo, esa sea la verdadera lección que deja este caso. Las sectas del siglo XXI ya no se esconden en templos ni en cuevas apartadas, están entre nosotros, en los gimnasios, en los grupos de Facebook, en las conferencias motivacionales y en cada discurso que nos convence que la felicidad se puede comprar. Porque la historia de Herbalife no es solo la historia de una empresa, es la historia de una fe corporativa, de un modelo que utiliza la esperanza como moneda y la obediencia como inversión, una historia que nos recuerda lo fácil que es manipular a quien busca redención y lo difícil que resulta escapar cuando la redención viene con sabor a vainilla.